Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a clase de Ciencias Sociales. Quien les habla su profesora Janet Vázquez. Vamos entonces a empezar con un tema muy importante que vamos a enlazar perfecto con lo que vimos la semana pasada, que fue el descubrimiento de América. Entonces, bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales y aquí en nuestra imagen tenemos como un español está a la guerra contra un indígena. Bien. Entonces vamos chicos a iniciar con la conquista de América, ¿bien? Una cosa es descubrir y otra cosa es entrar a conquistar, ¿bien? Descubrir es llegar, darnos cuenta que por primera vez encontramos algo. La conquista es la empresa que ingresó a nuestro territorio y empezó a tomar posesión sobre el mismo, ¿bien? Entonces vamos a ver, a consignar esta primera diapositiva y dice así. Durante la primera mitad del siglo XVI, los exploradores españoles se dirigieron hacia el interior del continente americano, motivados por el espíritu de cruzada y la búsqueda de riquezas. Espíritu de cruzada, nosotros ya vimos en el continente europeo cuando se dieron las cruzadas que fue un espíritu como de evangelización, es decir, de corte religioso, donde se quería llevar la religión católica a todas las partes del mundo, incluido nuestro continente. Y el otro era el deseo de riqueza, porque ustedes saben que nuestro continente estaba lleno de metales preciosos. Continuemos, no se les olvide que esta diapositiva la tenemos que copiar. Las imágenes que vamos a encontrar a lo largo del video no las debemos hacer, son simplemente ayudas visuales. Posteriormente, los exploradores pasaron a conquistar otros territorios dominados por indígenas y obtuvieron sus metales preciosos. El continente americano no estaba vacío, ya existían poblaciones, ya existían pueblos indígenas muy bien organizados. Entonces ahí es donde vamos a encontrar ese choque que hubo. De esta forma se pasó de la exploración a la conquista del continente. También debemos consignar esta diapositiva. Vamos a ver las etapas en las que se dividió la conquista de nuestro continente. Vamos entonces a ingresar. La primera, entre 1492 y 1519. Entonces en esta vamos a ver cómo lo primero o en el primer lugar donde ingresan los españoles son las costas del Mar Caribe. Ahorita en la siguiente imagen vamos a encontrar el mapa y nos vamos a ubicar mejor. Y dice así. Las primeras áreas exploradas, conquistadas y colonizadas fueron las islas del Caribe. Desde allí partieron las empresas de explotación hacia el continente americano. Entonces, ustedes saben por lo que vimos la semana pasada que al primer lugar que llegan son las islas del Caribe. Esto lo tenemos que escribir en nuestro cuadro. El mapa no lo debemos realizar, pero lo tenemos pues para poder explicar mejor. Y vamos a ver entonces cómo son las islas del Caribe. Miren las islas del Caribe, las que están en verdecito, a las que primero llegan los españoles. No vamos a realizar el mapa. Bien, vámonos con nuestra segunda etapa. Entre 1519 y 1550, los españoles conquistaron el imperio azteca. Nosotros en grado sexto vimos este imperio, ¿verdad? Y saben ustedes dónde se ubican y simplemente lo vamos a recordar. Yo les voy a enlazar para la próxima clase el video de grandes exploradores de la historia de la civilización o del imperio azteca, para que lo tengamos más presente y veamos cuál fue al pueblo donde llegan entonces en esta segunda fase los españoles. Bueno, entonces sabemos que están en México, y todos los territorios cercanos o adyacentes a América Central, incluyendo el de los mayas, en la península de Yucatán. Ahorita vamos a ver el mapa exactamente dónde está esa península. Además conquistaron el imperio inca en la cordillera de los Andes. Entonces aquí vemos cómo ingresan a todo lo que nosotros hoy conocemos como Centroamérica y parte de lo que también es Colombia y ya un poco más abajo de América del Sur. Bien.
Aquí entonces tenemos lo que está con esta flechita verdecita, no la naranja sino la verde, es decir, lo que está en la costa del Caribe, bordeando, miren acá, bordeando todo el continente. Por ahí entonces empieza hasta aquí, miren, empiezan entonces a explorar estos territorios. Bueno, no hay que hacer este mapa. Les iba a decir, miren la península de Yucatán en el Caribe, ahí con el cursor lo estoy mostrando. La tercera etapa, después de 1550, los españoles alcanzaron los límites territoriales de su conquista, las fronteras con los indígenas cazadores, recolectores de las frías tierras del sur de Chile y de la Patagonia en las selvas amazónicas. Entonces, más adelantico aparece el mapa. Para 1573, el concepto conquista desapareció de los documentos oficiales que hacían referencia a la incorporación de nuevos territorios al dominio español. Vamos a conquistar. Entonces vamos a la conquista de México. Bien, entonces vamos a especificarnos más adelantico, iremos explicando cómo fue también la conquista de las demás etapas, pero vamos entonces a empezar con la primera, que es de 1519. El gobernador de Cuba para la época, Diego Velázquez, ahí está la imagen de Diego Velázquez, organizó una expedición por la península de Yucatán, que ya recordamos dónde queda. Miren, entonces acá tenemos el mapa, muchachos. Ellos están en estas islas, para la de México, y lo que quieren entonces es ingresar ya al continente, a llegar a la península de Yucatán. Para de pronto los que no lo tenían muy claro con la tercera etapa es toda esta parte, de hecho la Patagonia, miren la puntica sur del continente americano, ¿bien? Pero bueno, estamos entonces en la de México, que se centra entonces en el mar Caribe, no hay que hacer el mapa. Miren, acá está un poquito más específico, ¿bien? Entonces tenemos Centroamérica, se me escapó la imagen. Teníamos Centroamérica y pues la península de Yucatán más específica, la pueden ustedes pausar en el momento del video para poderla ver mejor. Bueno, vamos a empezar con lectura, no hay que consignar lo que vamos a leer a continuación. Para comienzos de 1519, Velázquez encargó a Hernán Cortés, quien tenía solamente una misión, que era explorar. Pero miren lo que hizo. Él, sin embargo, se extralimitó, es decir, hizo más de lo que se le pidió en sus funciones y emprendió tareas de conquista y colonización. Lo habían mandado a explorar y él entonces se toma atribuciones que no le corresponden, y de hecho después vienen unos enfrentamientos entre Velázquez y Cortés por no haberle hecho caso exactamente a lo que quería. ¿Qué quería entonces Hernán Cortés? Llegar a esa península de Yucatán y decir, bueno, aquí yo fui el que la descubrió, no dependo económicamente de nadie, nadie me ayudó. De hecho, cuando llega a las costas de Yucatán, lo primero que hace es destruir los barcos. ¿Para qué los destruye? Porque no quería regresar nuevamente a las islas del Caribe, se quería quedar ahí y gobernar ahí. Continuemos, solo lectura. En abril llegó a las costas mexicanas, fundó la ciudad de Veracruz, dirigió desde allí su campaña militar hasta Tenochtitlán y la capital del Imperio Azteca. Continuamos. En su recorrido, Cortés conoció y exploró las diferencias entre los aztecas y los pueblos indígenas sometidos por ellos, con quienes logró una alianza militar. ¿Qué sucede aquí? Dentro de las comunidades indígenas habían discusiones y habían rivalidades. Entonces, en muchas ocasiones, el primer contacto que tuvieron los españoles con esos indígenas fueron unos contactos de alianza, porque pues se prometían entre ellos aliarse para derribar al pueblo indígena contrario. Los españoles fueron recibidos en Tenochtitlán por el emperador de los aztecas, Moctezuma, quien vio en Cortés la reencarnación de Quetzalcóatl. ¿Quién es Quetzalcóatl? Lo vamos a ver en el video.
que les voy a enviar, adicional de los grandes exploradores de la historia. La mayoría de ustedes ya lo vio, pero lo vamos a recordar y vamos a ver cómo esa leyenda de que el dios se había ido y que él prometía que en algún momento iba a regresar, cuando vieron entonces a Cortés llegar, pensaron que era un dios. Bueno, entonces ahí nos explica que Quetzalcóatl era el dios creador que retornaba de las tierras para dominarlas. Poco después, los españoles tomaron prisionero al emperador. Ahí se dieron cuenta que no era ningún dios y comenzaron la ocupación y saqueo de la ciudad. Estos actos, junto a las matanzas de la nobleza azteca por parte de los españoles, despertó el odio en los indígenas. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Mataron a los líderes indígenas y eso obviamente en la población indígena causó pues revuelto, quienes expulsaron a los invasores de la ciudad el 30 de junio de 1520 en un suceso conocido como la Noche Triste. Lo que sucede aquí es que hay un enfrentamiento militar, un enfrentamiento bélico entre las comunidades indígenas y el ejército de Cortés. Bien, había una administración pésima por parte de Cortés, porque finalmente llega al territorio a improvisar porque lo habían mandado a explorar. Entonces hace todo al revés, hace todo muy mal y el pueblo indígena se rebela. En esta Noche Triste, que se conoce históricamente, ellos toman prisionero también a su líder. Los españoles toman prisionero a uno de los líderes de ellos, de hecho lo toman prisionero como para calmar y es como rehén, para que me entiendan, toman rehén a esa persona, entonces para pacificarlos le dicen a Quetzalcóatl al emperador de los indígenas que se suba al tejado y que les diga que tranquilicémonos, que hagamos las paces. Los indígenas en su fervor de guerra lanzan piedras, el caso es que le pegan al mismo emperador pero pensando que era alguien más, el señor cae al suelo, muere y entonces los indígenas pues mayor es la revuelta y hasta que el ejército español no tiene más remedio que retirarse. Y pues a este suceso se le conoce como la Noche Triste porque muchos indígenas fallecieron también en ese enfrentamiento. Pero vamos a ver cómo no, podríamos decir en este momento que los indígenas ganaron, pero miren lo que pasa más adelante. Luego, de una campaña militar de 14 meses, los españoles retornaron a Tenochtitlán y derrotaron a los aztecas definitivamente, como lo dice aquí, en 1521. Entonces finalmente, aunque la conquista no fue un proceso de la noche a la mañana, tardaron mucho tiempo, pues finalmente lo logran. Vamos entonces ya a la expedición por Centroamérica. Entonces ya tienen México, vamos a ver qué hicieron los españoles una vez con ese dominio. A partir de 1522, la conquista se dirigió hacia el sur del Imperio Azteca. Los españoles fundaron una serie de ciudades costeras y encontraron resistencia por parte de los estados mayas que habitaban en la región por más de 2 décadas, muchachos. No fue que llegaron, los mataron y ya, eso fue de la noche a la mañana como ya lo había mencionado. Fueron 2 décadas luchando con las poblaciones indígenas de Centroamérica que estaban muy bien organizadas. Bien, recuerden que lo que estamos haciendo ahorita solo es la lectura. Entre 1523 y 1525, Pedro Alvarado, quien aparece en esta imagen, conquistó Tehuantepec y los territorios actuales de Guatemala, El Salvador y Honduras. Continuamos. Muchachos, si usted llegó a este momento de la clase, debe hacer lo siguiente. Mire la imagen, mire el problema. Dice así: 3 médicos tienen un hermano llamado Sergio, pero Sergio no tiene hermanos. Entonces, cuando usted tenga la respuesta a esta pregunta, va a coger su celular o su computador y me va a escribir por WhatsApp la respuesta de esta pregunta, ¿bien? Y así yo voy a tomar la asistencia 1 y 2, voy a verificar con ello que usted está viendo este video. Bueno, muchachos, entonces
La respuesta me la escriben al WhatsApp y no olviden con sus nombres completos y el grado para pasarlo a la planilla. Vamos entonces a continuar. La actividad, miren lo que van a hacer. Van a realizar una caricatura de la conquista española. Yo ahorita les voy a dar un ejemplo para que tengan una idea, no para que hagan lo mismo, no para que entren a internet a copiar una caricatura ya existente. Entonces van a hacer la caricatura de la conquista española en las siguientes diapositivas. Entonces encontrarán el ejemplo y la nota dice que no la deben copiar de internet, pero sí en su cuaderno. No la vamos a subir a Edmodo. No la vamos a subir al Edmodo. Miren, aquí está el ejemplo y dice: traemos cultura, educación y progreso. Y pregunta el indígena: ¿y para qué la espada, maestro? Entonces, se dan cuenta como una caricatura nos muestra que el pretexto de los españoles era venir a culturalizar, era venir a sacar de la ignorancia a los indígenas, supuestamente, venir a hablarles de Dios, supuestamente, pero lo que vinieron a hacer fue un saqueo de nuestros recursos. Bueno, muchachos, con eso entonces damos terminado nuestro tema de la conquista. Bueno, parte del tema de la conquista, porque la próxima semana continuaremos entonces con la ampliación de estos temas. Muchachos, que tengan una feliz semana. Estamos muy atentos entonces a las indicaciones que después del video les vaya ayudando en el WhatsApp.